Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video o una nueva clase del taller de diseño correspondiente a la carrera de arquitectura, sobre una serie de cursos que vamos a estar, o videos que vamos a estar transmitiendo para ustedes y que van a configurar las bases para el problema de diseño que van a estar atacando en el semestre que les toca cursar. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la metodología del diseño y vamos a estar viendo lo que es, cómo se realiza un análisis del sitio. Una vez que nosotros definimos, como lo vimos en algún apartado anterior, una vez que nosotros definimos el tema, el problema que se nos presenta, y empezamos a investigar un poco sobre los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta para abordarlo, pues entonces tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos, ¿verdad?, dentro de la metodología del diseño para empezar a buscar propuestas de solución para nuestro problema. En este caso, pues vamos a ver cómo se aplica la metodología del diseño a nuestro problema y lo que representa y significa el análisis del sitio. La metodología del diseño engloba 5 aspectos importantes o principales, llámese pasos a seguir para abordar un problema de diseño. En el primer punto, en el primer paso, tenemos la investigación. Es decir, nosotros debemos realizar una investigación previa, como ya lo conversamos en alguna clase anterior. Y en este paso, pues, debemos recabar información que nos va a servir para plantear soluciones en nuestro problema de diseño. Como segundo paso o segundo punto tenemos el análisis del sitio, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, cómo se lleva a cabo el análisis del sitio. Eso se realiza a través del análisis del medio natural y el medio físico. Como paso número 3 tenemos el análisis de la función, que no es otra cosa que empezar a hacer análisis diagramáticos. Para ello se usan algunos diagramas, matrices, esquemas, bocetos, etc., a través de los cuales nosotros empezamos a analizar toda esa información que se recabó en la parte de investigación o en el paso de investigación. Entonces, en el análisis de la función empezamos a analizar diagramáticamente hablando, ¿verdad?, toda esa información que recabamos. En el paso número 4, punto número 4, tenemos el primer planteamiento de solución. Ya acá empieza a ser tangible nuestra propuesta de solución, es decir, ya el concepto empezó acá a tomar partido y empezamos a plantear los primeros acercamientos de solución a través de esquemas, de bocetos, de maquetas, de planos, etc. Recordemos en este punto que el lenguaje del arquitecto es un lenguaje gráfico. Entonces, yo a veces le digo a mis alumnos, yo no creo mucho en la arquitectura hablada. Cuando nosotros tenemos que hablar y explicar mucho la arquitectura, entonces quiere decir que la arquitectura adolece de una serie de cosas, no está transmitiendo lo que debe transmitir, la función no está satisfecha adecuadamente, etcétera, etcétera. Es decir, en pocas palabras, nuestra propuesta de solución debe hablar por sí sola. Y eso ese planteamiento se hace de manera gráfica a través de estos elementos. Estos son elementos y herramientas que tenemos a la mano para plantear nuestros primeros esquemas de solución. Y por último, el punto número 5, una vez que en este punto ya hemos retroalimentado la información, es decir, si en este punto, el punto número 4, nosotros conseguimos que hay algunos errores y algunos de los niveles que hablamos en otro curso, en otro video, no está debidamente satisfecho, el nivel expresivo, el nivel ambiental, o el nivel constructivo, o el nivel funcional, entonces nosotros retrotraemos la información, ¿verdad?, vamos hacia atrás
y buscamos dónde estuvo el error. A lo mejor acá en el análisis de la función estuvo algún error. Si hubo algún error allí, nuestros planteamientos de solución no van a ser los adecuados. Entonces, en el punto número 4, digamos que podemos hacer un regreso hacia los pasos anteriores para ver si hay algo que corregir, pues se corrige en el análisis. Perdón. Y después, por último, si acá nos damos cuenta de que ya el problema de diseño fue satisfecho adecuadamente en todos sus niveles, pasamos al punto número 5, o al paso número 5, que es la solución final del proyecto. En la solución final del proyecto, pues nosotros generamos los documentos del proyecto, ¿verdad? Que no es otra cosa que las plantas, fachadas, cortes, maquetas, memorias descriptivas, planos estructurales, de instalaciones, etc. Es decir, en la solución del proyecto ya es el paquete final a través del cual nosotros presentamos nuestra solución de diseño al problema que se nos planteó. Entonces, a través de estos 5 pasos o 5 niveles, ¿verdad?, de la metodología del diseño, nosotros podemos abarcar el proceso de diseño, y si los pasos han sido dados adecuadamente, es muy seguro que cuando lleguemos a la solución, pues la solución sea la solución acertada a nuestro problema. Ok, entonces, para ver el primer paso de la investigación, de la metodología del diseño, digamos que este es el esquema que vamos a estar usando para nosotros presentar nuestras soluciones o nuestros trabajos, nuestros análisis, ¿verdad? En el primer paso, en el primer punto de investigación, nosotros debemos realizar o hacer una ubicación geográfica del problema. Es decir, debemos ubicar geográficamente el terreno, nuestra parcela, donde vamos a trabajar, donde vamos a plantear la solución del problema de diseño. Y normalmente se elabora de lo general a lo particular. Es decir, la ubicación geográfica se hace de forma gráfica en nuestras láminas, nuestros planos, y se ubica el país donde estamos presentando la solución, ¿verdad? Luego referimos de ese país donde está ubicado el estado, del estado donde está ubicado el municipio, del municipio donde está ubicada la zona o el sector, y en el sector donde está ubicada la parcela, es decir, con sus calles referenciales o avenidas, etc. Entonces se hace de manera gráfica, ¿verdad? Se coloca el mapa, en este caso de nuestro país, pues se ubica el estado, etcétera, etcétera. Y debe ir de lo general a lo particular. Esto es muy importante, de lo general a lo particular. Quiere decir que comenzamos con el país, no podemos comenzar con el municipio ni con la zona, tenemos que comenzar con el país. Como punto número 2 tenemos la conceptualización, se va a llamar así, conceptualización, en su presentación de su trabajo de investigación que van a hacer, deben de presentar la conceptualización, que es la definición, y no es otra cosa que decir qué es el tema, definirlo, qué es el tema que van a diseñar. Como punto número 3 tenemos los antecedentes históricos, es decir, los casos relevantes. Debemos de hacer un poquito de investigación de referencias históricas que existan sobre el tema que vamos a desarrollar. Ejemplo, nos tocó diseñar una iglesia. Pues nosotros vamos a buscar algunos antecedentes históricos importantes, que para nuestro diseño sea importante, no cualquier antecedente histórico. Los que nosotros consideremos que tienen que ver con nuestra propuesta de diseño. A lo mejor me pareció que de esta iglesia muy famosa, ubicada en X país, pues hay un concepto o un criterio de diseño que me sirve para fundamentar una idea que yo tengo que vaya a plantear en mi propuesta de solución. ¿Me explico? Entonces, estos antecedentes históricos se toman para nosotros poder referenciar nuestra propuesta de diseño, ¿verdad?, con edificaciones ya existentes famosas, ¿verdad?, que están allí, que son tangibles. El punto número 4, luego tenemos que investigar y nombrar las normas y leyes que intervienen en nuestro diseño. Ejemplo, las normas sanitarias, las gacetas 40-44 que todos debemos conocer ya, las normas municipales, de las ingenierías municipales, es decir, las variables urbanas de desarrollo,
¿verdad? Son normas que tenemos que observar y leyes. Las normas de, por ejemplo, accesibilidad para personas discapacitadas, como ya lo mencionamos en algún momento, las normas de seguridad contra incendio, para medidas de escape, etc. Entonces, hay normas y leyes que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Y analizar y tener presentes para aplicarlas en nuestro diseño. Como punto número 5, ¿verdad? Tenemos el estudio de las tipologías. Y de acá tomamos el ejemplo de algunos casos análogos, es decir, acá hicimos antecedentes históricos, tomamos casos relevantes y acá tomamos casos que tengan que ver con nuestra tipología, es decir, por ejemplo, ya sabemos lo que es la tipología, entonces supongamos que yo voy a plantear se me presenta un problema para diseñar una escuela y yo voy a plantear una escuela cuya solución estructural y constructiva va a ser basada en el elemento madera, por ejemplo, o en el material madera. Bueno, yo me voy al estudio de las tipologías de edificaciones representativas que tienen que ver con esos materiales y esos sistemas que yo voy a emplear. ¿Por qué? Porque me sirven de ejemplo. Entonces los presento. Digo, por ejemplo, miren, aquí tienen esta edificación o esta escuela que fue construida, diseñada por el arquitecto fulano de tal, en el año tal, en el país tal, y que sirve de referencia porque usaron materiales parecidos o similares a lo que yo estoy empleando. Obviamente con otra forma y otra solución de diseño, pero la tipología se refiere, ¿verdad? O se referencia con esa edificación. Y por último tenemos la investigación sobre el usuario. En este caso, cuando nosotros estudiamos el usuario, estudiamos los aspectos físicos, antropométricos, ya saben lo que es la antropometría, los aspectos económicos, sociales y culturales. Eso tiene que ver con las costumbres, edad, sexo, cantidad, medidas, etc. Una vez que nosotros realizamos o desarrollamos el punto número 1, que es nuestra investigación, que es, digamos, la base de nuestro diseño, de nuestro problema, pasamos al punto número 2, que es el análisis del sitio. Y el análisis del sitio se realiza bajo dos ámbitos importantes, que es el análisis del medio natural y el análisis del medio físico. También se conoce como el análisis del medio urbano. En el análisis del medio natural vamos a analizar lo que es el clima, vamos a ver los tipos, temperaturas, humedades, etcétera, que están presentes ya en esto es referido a nuestro terreno, a nuestra parcela, donde vamos a diseñar, a nuestro lugar. Pasamos al análisis de la orientación, y cuando analicemos la orientación vamos a ver cómo se analiza la insolación y la ventilación. Analizamos también la vegetación, y esto tiene que ver con los tipos existentes de vegetación que haya en el lugar, y si no, con los tipos propuestos. Y para los tipos propuestos tenemos que usar ciertos criterios, es decir, nosotros dentro de nuestra solución arquitectónica o de diseño podemos proponer vegetación nueva, pero esa vegetación tiene que estar fundamentada en ciertos criterios. Debemos hacer el análisis también en el medio natural de la topografía, y para analizar topográficamente un terreno o una parcela se hace bajo dos puntos de vista, bajo la planimetría y bajo la altimetría. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Y además debemos tomar en cuenta las limitantes naturales en el análisis del medio natural. Las limitantes naturales no son otra cosa de determinar si existen ríos, quebradas, lagos, lagunas, etc. Si estamos frente al mar, etc. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Todos estos análisis se hacen, muchachos, para tomar decisiones. El diseñador toma decisiones sobre un problema, y esa decisión debe estar bien fundamentada. Entonces los limitantes naturales pues nos van a ayudar a tomar decisiones. Luego pasamos al análisis del medio físico. En el análisis del medio físico vamos a estar revisando o analizando cuál es la zonificación que tiene nuestra parcela, ¿verdad? Y eso está íntimamente relacionado a las variables de desarrollo urbanas sobre o según las ordenanzas municipales. Hay ciertas normas, como se los comenté antes, en la parte normativa o legal que hay que observar en los municipios.
Luego pasamos al análisis del uso del suelo. No es otra cosa que determinar si el uso es conforme o no conforme para desarrollar nuestra propuesta. Pasamos a analizar las alturas, en el plano de alturas, para determinar el perfil urbano en el que estamos circunscritos. Y pasamos también a analizar las circulaciones bajo el punto de vista de lo vehicular y lo peatonal. Una vez que cubrimos el análisis del sitio, entonces pasamos al punto número 3 de la metodología del diseño. Vamos a hacer un zoom acá, que es el análisis de la función. El análisis de la función se realiza de forma esquemática, de forma diagramática. Aquí ya estamos en el nivel diagramático de nuestro análisis. Y entonces vamos a plantear nuestro programa de espacios arquitectónicos, es decir, cuáles son los espacios que necesitamos para satisfacer la demanda. Vamos a realizar los esquemas de zonificación. Vamos a realizar los cuadros de áreas respectivos. Analizamos los espacios por tamaños. Vamos a realizar nuestras matrices de relación espacial. Esto es cómo se relaciona un espacio con otro. Vamos a realizar los diagramas de relaciones espaciales y vamos a realizar los esquemas de implantación. Por último, en la metodología de diseño, como también ya lo comentamos anteriormente, pasamos al punto número 4, que es el planteamiento de solución. Y aquí empezamos a asomar algunas soluciones, ¿verdad? Empezamos a darle forma a nuestra idea en algo que se pueda ver y tocar, ya empieza a ser tangible la solución. Y eso lo hacemos a través de plantas, fachadas, cortes, maquetas, bocetos. O sea, estas son las herramientas que tenemos para nosotros transmitir nuestra idea de la solución del problema. Y cuando esto ya alcanzó su máximo nivel de satisfacción de todos los requerimientos, entonces pasamos a la solución del proyecto, que es la solución final. No es otra cosa sino presentar nuestro proyecto o nuestra solución final de diseño a través también de plantas, fachadas, cortes, maquetas y bocetos, estructuras, instalaciones y memoria descriptiva. Estos son los 5 niveles que conversamos sobre la metodología del diseño, y que una vez que llegamos al punto número 5 y todo esto está satisfecho, pues llegamos a feliz término con nuestra propuesta de solución. Vamos a ver entonces cómo se realiza el análisis del medio natural. El punto número 1, el clima. Cuando hagamos este análisis del clima, nosotros tenemos que determinar el tipo de clima que tenemos en la parcela, la temperatura, la humedad, ¿verdad? Periodos de lluvia, como es la pluviometría. La pluviometría no es otra cosa sino la cantidad de agua que cae en milímetros cúbicos en una zona, o por zona, por sector. Ese dato se investiga, ¿verdad? Se obtiene. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, para tomar decisiones. Pues no sabemos si donde vamos a diseñar llueve todos los días y durante todo el año, o casi todo el año. Entonces tenemos que plantear soluciones de acuerdo a ese clima, o a ese nivel de clima. Y todo esto se realiza para ver cómo influye en la generación del grado de confort. El confort, ¿verdad?, es qué tan bien o mal se va a sentir el usuario en el espacio que está ocupando. Voy a repetir eso. El confort no es otra cosa sino qué tan bien o mal se va a sentir el usuario en un espacio, en el espacio que está usando. Si el grado de confort es muy bajo, ¿verdad?, o sea, me siento muy mal en el espacio, pues me voy enseguida, no puedo estar allí como usuario. Si el grado de confort es alto, es el adecuado, pues la permanencia en el espacio va a ser alta. El punto número 2 es la orientación. Se analiza a través de 2 puntos de vista, ¿verdad?, o 2 niveles, la insolación y la ventilación. Y esto está también íntimamente relacionado al grado de confort, ¿verdad? Cuando analicemos la insolación y la ventilación, vamos a tomar decisiones sobre la ubicación de los espacios, la protección, si necesitamos proteger fachadas, si no necesitamos proteger fachadas, si vamos a proponer volados, pérgolas, pantallas, etc. Cómo vamos a manejar las alturas para generar sombras, o cómo vamos a generar sombras con vegetación propuesta. Entonces, para eso se lleva a cabo el estudio de la orientación. Cuando estudiamos la insolación, por ejemplo, estamos estudiando la incidencia de los rayos solares sobre el terreno durante el día. Entonces, nosotros tenemos que, como todos dicen, bueno, lo que es lo clásico, que se aprenden ustedes en la carrera de arquitectura. Bueno, profesor, es que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso ya lo sabemos. Todos sabemos que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Pero los compañeros llegan hasta ahí, entonces no avanzan
en el análisis, es decir, ¿de qué me sirve saber o para qué quiero yo saber que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste? Ah, bueno, entonces vamos un poco más allá, profesor, es que entonces en ciertas horas del día habrá un Sol, ¿verdad?, menos intenso que en otras horas del día. Y además, en esas horas del día en que el Sol es menos intenso, está golpeando tal o cual fachada, ¿verdad?, de la edificación, dependiendo de la orientación. Entonces, como yo oriente mi edificio, voy a tener una incidencia solar en horas de la mañana, hacia el este, y dependiendo de cómo yo oriente mi edificio, voy a tener una incidencia solar en horas de la tarde, hacia el oeste. Y si yo les preguntase cuál Sol es más molesto desde el punto de vista de la generación de confort, ¿verdad?, la mayoría a lo mejor me dirá, bueno, profesor, el de la tarde, quizás el Sol de la 1, 2 de la tarde hasta las 5 o 4 de la tarde, o 3 de la tarde, pues es el Sol que es el Sol más, digamos, fuerte. Después de las 12, 1 ya es el Sol potente, digamos, en nuestra ubicación geográfica, ojo. Y a lo mejor el Sol de las horas de la mañana, de 7 a 11, a lo mejor es un Sol suave, un Sol menos fuerte. Entonces, este estudio nos sirve para tomar decisiones. ¿Y qué decisiones? Bueno, supongamos que ustedes tienen un espacio que va a estar muy habitado por usuarios y lo tienen que tener forzosamente hacia el oeste, porque no hay otra solución de ubicación, sino hacia el oeste. Y resulta que necesitan dejar una visual, ¿verdad?, hacia el oeste, y que además en horas de la tarde, a partir de las 12, 1 de la tarde, hasta las 4 o 5 de la tarde, el Sol del oeste va a estar ingresando por esa abertura a ese espacio y lo va a estar calentando. Bueno, si no protegemos esa fachada o no protegemos ese espacio, pues la permanencia ahí va a ser nula. La persona no se va a sentir confortable allí. ¿Por qué? Porque el Sol es molesto. Eso sucede, por ejemplo, con las cocinas en las viviendas, que las diseñan y las ponen a ver hacia el oeste y luego le dejan un ventanal de piso a techo inmenso. Además le ponen un cristal transparente que no es reflectivo, y entonces la insolación, la incidencia solar pasa y no rebota, sino que pasa, ingresa a la habitación o a la cocina y calienta el lugar de una manera increíble. Y tienen a la señora cocinando ahí a las 2 de la tarde, friendo un pescado con su cuestión, sudando, la pobre señora. Entonces, oye, no hay que ser tan malos, ¿verdad? Hay que analizar un poco para generarle un confort al usuario, o el confort adecuado al usuario. Y entonces, bueno, tengo que estar ahí, entonces empiezo a usar estas soluciones. Y entonces ya va, profesor, un momento, está bien, yo tengo aquí mi problema, aquí tengo el espacio viendo hacia el oeste, pero también tengo herramientas para proteger esa fachada del oeste y colocar mi espacio acá, y entonces la incidencia solar, ¿verdad?, no golpea el espacio o no entra directamente hasta el espacio, y entonces, bueno, ya esto empieza a hacer otra cosa. Entonces, para eso se hace el estudio de la insolación. Hay soluciones como que puedo usar, como les dije, volados, pérgolas, puedo usar pantallas, ¿verdad?, o fachadas falsas, que este es un efecto chimenea que se genera aquí entre la pantalla y la edificación. Los rayos solares son filtrados, ¿verdad?, y antes que golpeen esta fachada, que es donde está el cristal, ¿verdad?, se genera un túnel de viento acá, y hay un principio que nos dice que el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces, cuando el Sol golpea acá, pues se genera este efecto chimenea y tiende a subir, protegiendo más la fachada de la edificación. Entonces, para eso se hace el estudio de la insolación. En cuanto a la ventilación, ¿verdad?, cuando hacemos el estudio de la ventilación, tenemos que la ventilación se estudia para saber cómo es la incidencia de los vientos dominantes, ¿verdad?, y qué tratamiento le vamos a dar. Los vientos dominantes también se conocen como vientos alisios. Voy a repetir eso, los vientos dominantes también se conocen como vientos alisios. Y dependiendo de cómo nosotros ubiquemos nuestra planta o nuestra edificación, nuestra propuesta, pues vamos a tener más o menos ventilados los espacios. El principio de la ventilación, como les dije hace un momento,
¿verdad?, de la densidad del aire. El aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar por densidad. Vamos a tratar de procurar en nuestras latitudes, que son climas bastante calurosos, procurar unas ventilaciones cruzadas. La ventilación cruzada es cuando tenemos dos ventanas enfrentadas o dos aberturas enfrentadas. El aire está constantemente entrando por una abertura y saliendo por la que tiene al frente. Hay una renovación constante en el interior del espacio y eso lo mantiene fresco. Entonces acá, dependiendo de cómo nosotros ubiquemos la orientación de la planta, fíjense bien, los vientos alisios siempre vienen, o los vientos dominantes siempre vienen del noreste. Voy a repetir eso, los vientos alisios siempre vienen del noreste. Y entonces, dependiendo de cómo yo ubique mi planta, suponiendo que es un edificio rectangular, fíjense esta ubicación, esta y esta. Yo les preguntaría cuál de las cuatro ubicaciones es la mejor para nosotros aprovechar la ventilación al interior de la edificación. Esta o esta, digamos la A, la B, la C o la D. ¿Cuál me dicen ustedes? Ustedes dicen que la C, ponchado. La D, ponchado. La B empieza a tener sentido. La A también empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque las fachadas más grandes o más largas pues están obteniendo, digamos, la ventaja de, o me están dando la opción de tener más espacios, la mayor cantidad de espacios ventilados. ¿Correcto? Si yo ubico mi planta así, obviamente que los espacios aquí van a estar distribuidos de manera longitudinal a lo largo del edificio, y cuando el viento golpea acá, pues está golpeando la fachada más corta del edificio. ¿Correcto? ¿Puede haber solución para esto? Puede haber solución. Sí, tengo que tener el edificio así. Yo puedo desviar mis vientos hacia los laterales, ¿verdad?, creando aquí una fachada curva. Empiezan los vientos a circular hacia los laterales y hago ventanas inclinadas, aberturas inclinadas, ¿verdad?, tratando de que el viento, captando la entrada del viento hacia los espacios internos. Eso puede ser una solución de diseño pensada si tengo la propuesta de mi planta en esta dirección. Entonces, acá tenemos lo que sucede con la densidad del aire cuando la ventilación cruzada es cuando tengo dos ventanas o dos aberturas enfrentadas, ¿verdad? El aire está entrando, ¿verdad?, y está enfriando el espacio y está saliendo constantemente por la otra abertura. Y si yo cierro acá, pues el aire entonces se queda acá atrapado, el aire caliente, y si tengo aberturas arriba, él busca por dónde subir. ¿Por qué? Porque el aire caliente tiende a subir. Entonces, si yo cerca de las cubiertas dejo unas aberturas, ¿verdad?, el aire caliente que está acá va a ser empujado por el aire frío que entra y va a buscar las aberturas del techo o de la cubierta y va a salir. Entonces, este espacio se va a mantener fresco casi siempre. En esta solución, que hay una sola abertura, pues el espacio, aquí el viento está tratando de entrar, el viento del aire frío, y el aire caliente no tiene por dónde salir. Entonces aquí se encuentran los dos y hay un conflicto, viento entrando y aire represado adentro queriendo salir. Es un espacio bastante caluroso. El punto número 3 del análisis del medio natural es la vegetación, ¿verdad? Trata de definir los tipos de vegetaciones existentes en el terreno y los que vamos a proponer. Y los que vamos a proponer los vamos a basar en si necesitamos generar sombras, reforzar recorridos, jerarquizar espacios, crear microclimas, etc. Hay árboles que nos sirven para generar sombra, que protegen, ¿correcto? Hay árboles o especies de árboles que nos sirven para jerarquizar recorridos, por ejemplo, para enfatizar. Ejemplo, los dátiles, las palmeras. Si las alineamos alrededor de un recorrido, pues nos sirve para darle jerarquía a esa circulación, etc. Entonces, no es proponer vegetación por proponer. Cuando nosotros hacemos un proyecto y analizamos bien la vegetación, pues debemos de saber cuáles son las características de las especies y para qué la vamos a proponer. Hay algunas especies que son simplemente visuales, o sea, para nosotros generar un colorido, para generar, digamos, un impacto estético en alguna fachada, en algún área que queramos realzar. Pero hay otros que tienen función, que cumplen una función. El cuarto punto es la topografía, que vamos a analizar. Tal cual como les estoy dando en el mismo orden, así lo van a presentar ustedes en su trabajo de análisis, ¿verdad? Ustedes van a desarrollar cada punto
del análisis del medio natural y del medio físico y lo van a presentar en este mismo orden. El punto número 4, la topografía. Se analiza a través de la planimetría y de la altimetría. La planimetría no es otra cosa que estudiar el terreno desde el punto de vista de la forma, tamaño. Cuando hablamos del tamaño estamos hablando del área, metros cuadrados. Repito, cuando estamos hablando del tamaño estamos hablando de los metros cuadrados de área. Hablamos también de ángulos, etc. Entonces, la planimetría no es otra cosa que describir el terreno visto en planta. Por ejemplo, si yo tengo un terreno que tiene una forma de trapecio, pues entonces yo, si quiero explicar cómo es, yo digo, bueno, mi terreno tiene forma de trapecio. En los vértices tiene ángulos tales y cuales y cuales y cuales. El tamaño de ese trapecio o de mi terreno es tantos metros cuadrados. Cuando estoy haciendo esta descripción, estoy analizando la planimetría desde el punto de vista de la planta, ¿correcto? Y cuando hago el análisis de mi terreno desde el punto de vista de la altimetría, entonces lo estoy analizando desde el punto de vista del relieve. Estoy describiendo cómo es la superficie del terreno. Hay terrenos que son totalmente horizontales, ¿verdad? Son planos horizontales. Hay terrenos que son en pendiente, que son inclinados. Hay terrenos que son accidentados, que tienen partes planas y partes inclinadas, etc. Perdón, entonces, cuando hago esta descripción o este análisis y digo cómo es el relieve, lo estoy analizando desde el punto de vista de la altimetría. Viene de la palabra altura. Estoy diciendo cómo son sus alturas. Entonces, cuando analizamos la topografía, pues estamos describiendo las características del terreno y determinamos si las pendientes o su relieve van a influir en el diseño de alguna manera. Es decir, si tengo un terreno que es en pendiente, no es lo mismo diseñar en un terreno en pendiente inclinado con un terreno totalmente horizontal, como en un terreno accidentado. A lo mejor el terreno accidentado me genera que puedo usar sótanos, etc. Entonces, para eso se hace el análisis topográfico. ¿Cómo se determina la pendiente? Muchos me preguntan, profesor, ¿cómo se determina la pendiente de un terreno? La pendiente de un terreno se determina usando esta formulita que está acá, muy sencillo, ¿verdad? La fórmula dice que la pendiente en porcentaje, repito, la pendiente en porcentaje es igual a la altura, repito, a la altura de nivel, ¿verdad? A la diferencia de altura de nivel que hay entre dos puntos, o también se conoce como la diferencia de altura de cotas que hay en dos puntos. Entonces, dividido entre la longitud y multiplicado por 100. Voy a repetir la fórmula para que ustedes puedan tomar nota. Si están viendo el video, puedan tomar nota de lo que es la fórmula. La pendiente en porcentaje es igual a la diferencia de altura que hay entre dos puntos, o la diferencia de cota que hay entre dos puntos, dividido entre la longitud, la distancia perpendicular entre los dos puntos, es decir, la longitud, y multiplicado por 100. Ejemplo, si yo tengo el punto A cuya altura es 0 y tengo el punto B cuya altura es 3 metros, pues la diferencia entre ambos son 3 metros. 3 menos 0 es 3. Dividido entre la longitud, que son 45 metros de distancia, de largo, ¿verdad? 3 entre 45 lo multiplico por 100 y me da que la pendiente de este terreno es del 6.66%. Una vez que yo calculo mi pendiente del terreno, entonces puedo ubicarla dentro de esta clasificación y puedo decir si la pendiente es baja, es media o es alta. Normalmente los rangos que se usan para determinar estos grados de pendiente pues son estos. Entre 0 y 10 se considera que es una pendiente relativamente baja, entre 10 y 20 se considera que es una pendiente media, y ya cuando pasa entre 20 y 30 ya es una pendiente alta, y cuando pasa de 30% simplemente por normativa ambiental pues se prohíbe la afectación del terreno. ¿Okay? Es difícil que le otorguen el permiso de construcción en un terreno que tenga más de un 30% de pendiente, a menos que planteen una solución constructiva que satisfaga a la ingeniería municipal o al organismo o el ente que esté, puede ser el Ministerio del Ambiente, que esté otorgando la permisología. Y por último, en el análisis del medio natural, vamos a determinar las limitantes naturales, es decir,
Vamos a ver si existen ríos, taludes, quebradas, lagos, etcétera, y cómo influyen estos en el diseño. Al final, nosotros tenemos que hacer una lámina, ¿verdad? O 2 láminas o 3 láminas, las que se consideren. Casi siempre en los proyectos bien presentados se hace una lámina por punto, es decir, si son 5 puntos del medio natural del análisis, se hace una lámina por punto con el análisis. Y luego se hace una lámina resumen, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una lámina resumen. Si nosotros observamos esta lámina resumen del análisis de este terreno o de esta zona, pues vamos a ver que esto representa el recorrido del Sol, ¿verdad? Desde el este hasta el oeste, suponiendo que, bueno, que este es el este y este es el oeste. Estas flechas azules están representando los vientos alisios, cómo inciden. Estos puntos me están diciendo a mí cuáles son la intensidad sonora, cuál es el impacto sonoro que hay ahí, la contaminación sónica, ¿verdad? Aquí se ve que hay algo que genera ruido hacia acá, mucho más grande. Bueno, esta flecha roja me está diciendo cómo son los accesos, etc. Entonces, esto, aparte, hay un plano topográfico o un análisis en topografía que se presenta, ¿verdad? Para nosotros determinar cómo son las pendientes. Y este es otro ejemplo de cómo se presenta un análisis del medio natural, ¿verdad? Donde se presenta el recorrido del Sol, esta es la insolación, los vientos, ¿verdad? Dominantes son estos, acá vienen unos vientos secundarios, aparentemente, correcto. Acá indican vegetación, acá indican puntos importantes, ¿ok? Puntos que para el diseñador son importantes, tipos de vegetación, etc. Entonces, estos son ejemplos. Para que ustedes vayan viendo, lo importante de esto es que vean que el análisis se hace de forma gráfica, no es escrito, es de forma gráfica a través de láminas, de planos. Vamos a hablar ahora del medio físico, del análisis del medio físico. El punto número 1 es la zonificación. En el análisis de la zonificación, ¿verdad?, del terreno, pues vamos a ver cuál es la normativa a la cual hay que darle cumplimiento. Y esa normativa contiene las variables de desarrollo urbano que existan en el sector o municipio. Estas variables de desarrollo urbano, que son las normas que otorga la alcaldía para nosotros poder desarrollar ese terreno, nos van a decir cuál es el porcentaje de ubicación que debemos usar, el porcentaje de construcción, los retiros, las alturas máximas permitidas que podemos ahí proponer, las densidades en habitantes por hectárea y la cantidad de estacionamiento. El punto número 2, que es el de usos del suelo, ¿verdad?, se realiza para nosotros determinar si el uso es conforme o no conforme. Y esto determina si nuestro tema está permitido desarrollarlo en ese terreno. Ejemplo, si nosotros queremos hacer una fábrica de productos químicos en un área residencial, cuando hagamos este análisis, ¿verdad?, y comparemos los usos del suelo que rodean a nuestra propuesta de diseño de fábrica de químicos, nos va a resultar que el uso es no conforme. Es decir, nosotros no podemos tener un contaminante o una fábrica de productos químicos rodeada, por ejemplo, de zona habitacional o de vivienda residencial. ¿Por qué? Porque la contaminación es alta. Entonces, este análisis nos sirve para determinar si el uso es conforme o no conforme. Y se usan en el plano, ¿verdad?, colores, unos colores que ya están previamente establecidos para establecer la zona. Estos colores, el planteamiento se hace por zona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el residencial usamos el color amarillo, para el comercial el rojo, para el industrial el violeta, para las áreas verdes el verde, para las plazas el naranja, para el institucional cultura, educación, salud el azul, para los terrenos baldíos, terreno baldío significa terreno vacío, sin construcción, el marrón, para turismo el fucsia y para religioso el violeta más oscuro. Estos colores ya están preestablecidos, no podemos cambiar los colores. Repito, no podemos cambiar los colores porque este es un lenguaje que se usa cuando se hace análisis urbano o urbanístico. Es decir, este es un lenguaje que ya cualquier urbanista al ver estos colores ya sabe lo que significa. Y por último hacemos el análisis del plano de alturas. El análisis de las alturas se realiza para determinar
las posibles alturas que vamos a manejar dentro de la propuesta de solución final, a fin de que se integren al perfil urbano y su entorno. Esto nos ayuda a manejar las jerarquías. Por ejemplo, para hacer esto, este análisis de alturas, usamos, digamos, este rango, ¿verdad? O estos tres niveles. Para determinar cuáles son las edificaciones hasta 3 metros o un nivel, usamos un color o un tono del color. Para determinar las edificaciones que tienen 3 niveles, ¿verdad? O hasta 9 metros, usamos otro tono. Y para determinar las edificaciones que son de 4 niveles o más, es decir, más de 9 metros, utilizamos otro tono. Casi siempre esto se hace en una sola tonalidad, es decir, una tricromía, usando un mismo color, porque es muy desagradable ver 3 colores diferentes. Entonces, si escogen el gris, pues un gris más oscuro, uno más claro y uno más. Si escogen el beige, pues un beige más claro, uno más mediano y uno más oscuro. Y al final determinamos el perfil urbano. ¿Para qué se hace el perfil urbano? El perfil urbano se determina ubicándonos al frente de nuestro terreno, en la acera del frente. Nosotros nos paramos en la acera del frente y vemos hacia el terreno y vemos qué edificaciones y qué alturas aproximadas son las que tiene a ambos lados. Las inmediatamente, digamos, contiguas. ¿Okay? Supongamos que este es el terreno visto de frente, parado en la acera del frente, y que determino que tiene estas edificaciones y acá tiene 2 más altas. Bueno, la flecha del perfil urbano imaginario, ¿verdad?, es esta. ¿Para qué me sirve este análisis? Hay muchos compañeros que todavía no saben para qué es el análisis del perfil urbano. Creen que es porque el profesor le gusta pedirle el análisis del perfil urbano. No es por eso. Este análisis sirve para tomar decisiones también. Si nosotros queremos que nuestra edificación se integre al perfil urbano, no importa que me diga la alcaldía que yo puedo hacer una edificación aquí de 8 niveles o 8 pisos, ¿verdad? Pues si yo la quiero integrar al perfil urbano porque quiero que aquí haya una uniformidad de alturas, pues yo entonces empiezo a manejar una altura casa. Sé que en mi propuesta el edificio será más alto aquí y aquí será más bajo. O a lo mejor mi edificación tiene una inclinación así en el volumen, no lo sé. Y entonces, si lo hago de esta manera, lo estoy integrando al perfil urbano. No rompo con el perfil de alturas. Ahora, si esa es la intención del diseñador, vamos a suponer ahora que ustedes están diseñando una iglesia o una construcción que ustedes quieren que se convierta en un hito, en un punto de referencia de lo que les rodea. Ah, espérate un momento, entonces aquí cambia, yo hago mi análisis del perfil urbano y a propósito rompo el perfil urbano. Me voy más alto hasta donde me permita la alcaldía. Ojo, porque tenemos una norma de altura que la acabamos de ver en la zonificación. Entonces me voy con un edificio más alto, ¿por qué? Porque yo quiero que este edificio o esta obra o este proyecto sobresalga, ¿verdad? Se jerarquice sobre su entorno inmediato. Entonces esas son decisiones que toma el diseñador dependiendo del uso que tiene la edificación, de la expresividad y el carácter, ¿se acuerdan? De la representatividad, carácter, expresividad, y entonces tomo la decisión, bueno, va a ser más alto. No va a ser más alto, se va a integrar, bueno, se va a integrar porque no necesito que rompa el perfil, etc. El punto que sigue es el de las circulaciones, ¿verdad? Y lo analizamos bajo 2 puntos de vista, el vehicular y el peatonal. Aquí se determina la intensidad, o la idea es determinar la intensidad y dirección de los flujos de ambas circulaciones, con el objeto de definir los posibles accesos, caminerías, andadores, plazas, paradas de autobús, etc. Es decir, cuando yo analizo mi circulación peatonal, por dónde camina la gente o por dónde se mueve la mayor cantidad de personas que van hacia mi edificación del sector que lo rodea, entonces eso me va a decir a mí dónde voy a hacer mis accesos, dónde voy a hacer mi plaza receptora, mi espacio receptor. Supongamos que ustedes están haciendo un museo y se van a mover caminando hacia ese sitio, no sé, 200 personas, ¿verdad? En un momento dado. Bueno, si yo sé que vienen del este hacia el oeste, pues busco un punto, ¿verdad?, en ese recorrido de personas donde voy a plantear mi plaza que va a recibir esa cantidad de gente. Entonces me está definiendo, o estoy definiendo con este análisis, por dónde
son los lugares o los sitios más lógicos de acceso a mi edificación desde el punto de vista peatonal. Entonces, eso es la intención de hacer este análisis. Cuando lo analizo desde el punto de vista vehicular, voy a determinar, por ejemplo, 3 intensidades: la alta, la media y la baja. La simbología o la nomenclatura que vamos a usar es esta, ¿verdad? Flechado rojo. Repito, la nomenclatura que vamos a usar es esta, flechado rojo. La más gruesecita va a ser para la alta, la media, las flechas más medianas, y la más delgadita la baja. Vamos a determinar, cuando hagamos el análisis de las circulaciones vehiculares, obviamente cuáles son, qué me está diciendo estos flujos. Bueno, cuál es la vía más transitada, la más importante desde el punto de vista de la circulación, del tránsito, las de carácter medio y las de carácter bajo, por donde casi no circulan vehículos. Voy a determinar nodos conflictivos. El nodo conflictivo, compañeros, es aquel donde yo pierdo más tiempo de lo que debo perder. No todo nodo es conflictivo. Un semáforo donde yo me paro y pierdo 3 minutos, bueno, ya yo sé que ese es el tiempo de funcionamiento del semáforo, no es conflictivo. Si un día ese semáforo se echa a perder, o hay un choque, o el semáforo se dañó y ya no pierdo 3 minutos, sino que pierdo 15 o 20 minutos para poder cruzar o atravesar ese nodo, ese cruce, se convierte en un nodo conflictivo. Esto está íntimamente relacionado a la cantidad de tiempo que se pierde para circular. Determino también las paradas de autobús, donde hay paradas existentes y donde voy a proponer paradas nuevas en un plano. Y el análisis peatonal lo vamos a indicar con el azul. Podemos usar círculos también en intensidad alta, media y baja. Esto es para ver por qué calles o por qué vías, ¿verdad? Cuáles son las de más alto flujo vehicular y las de más alto flujo peatonal. Este flechado se marca sobre la vía y esto se marca sobre las aceras. No se marca sobre las calles los dos, porque hay compañeros que ponen los círculos en el medio de la calle y ahí no van, ahí van en la flecha, el flechado, se entiende, ¿verdad? Y el perfil vial, por último, el perfil vial, ¿verdad?, se realiza con una intención de ver cuál es la relación que hay entre la vía y nuestra parcela. Supongamos que el terreno esté más abajo que la calle o que la vía. Tiene digamos, declive o desnivel. Entonces, si yo vengo acá con el perfil de la vía y el terreno baja, entonces aquí este análisis me está diciendo que yo tengo que proponer una solución. Porque la persona, ¿cómo va a acceder? A lo mejor el nivel de acceso no va a estar aquí abajo, a lo mejor está aquí, correcto, y está acá abajo en un sótano, y entonces creo acá un puente o unas plazas que estén volando, ¿verdad?, y que me estén llevando directamente al nivel de el acceso de la edificación. Entonces, para eso, para esa toma de decisiones, se hace o se elabora este perfil vial, para saber cómo es la relación entre la vía y la edificación, cómo es el acceso, cómo es el ingreso, ¿correcto? Vamos a ver ahora unos ejemplos de estos análisis, de estos planos, cómo se presentan. Al igual que el medio físico, esto se presenta en láminas. Acuérdense que nuestro lenguaje es un lenguaje gráfico, compañeros, se presenta en láminas, ¿correcto? Estas son las láminas, ¿verdad? Más o menos acá hay nodos. Aquí fíjense que colocaron colores por zonas para determinar cuál es los usos que hay. A lo mejor nuestro terreno siempre tiene que estar bien indicado, resaltado. Por ejemplo, si esta es la zona que estoy analizando y el terreno está aquí en esta esquina, pues nada, esta es mi esquina que voy a enfatizar con un rayado un poco más oscuro. Lo bordeo acá con un azul que se identifique el terreno. Tampoco es que vamos a analizar tantas cuadras como está aquí, ¿ok? Si el terreno está aquí, vamos a analizar son 2 calles para acá, o una calle para acá, una calle para acá. O sea, son análisis del entorno inmediato. No vamos a abarcar, porque estos son ejemplos de análisis urbanos, no, tampoco vamos a irnos 10 cuadras en cada sentido. Y esto es un ejemplo de análisis de altura. Por ejemplo, aquí me están diciendo que, bueno, que hay diferentes alturas, ¿verdad? Y aquí hicieron referencias fotográficas además. Esto no es ahorita tan necesario hacerlo, pero bueno, el que lo desee complementar con fotografías, pueden ser los puntos referenciales, eso también es válido. Aquí colocan casas de 2 niveles, casas de 1 nivel, análisis de altura.
Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy en este curso, en esta clase, este video sobre el análisis del medio físico y del medio ambiental, que va a ir complementando sus herramientas, sus bases para llevar a cabo su propuesta de diseño, para llevar a cabo el abordaje del problema, analizarlo y llegar a un planteamiento de solución. Por hoy ha sido todo, espero que estén bien. Chao.